Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Elvis Iván Cárdenas Quijada y esto es Defensa Ciudadana del Noroeste. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a Defensa Ciudadana del Noroeste. Mi nombre es Elvis Iván Cárdenas Quijada y el día de hoy vamos a hablar respecto del tema de los alimentos de los menores. Primera pregunta que me hacen muy frecuente es ¿qué son los alimentos? Sin entrar mucho en detalle, te voy a decir que los alimentos es todo aquello necesario para la subsistencia de un menor. Desde alimentación, calzado, vestido, una vivienda, educación, esparcimiento y un conjunto de cosas más que la ley estipula. Otra pregunta muy frecuente que me hacen es ¿cómo se distribuye esta carga de alimentos? ¿Sabes qué? Tengo dudas de si mi pareja lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Siento que yo doy más y él da menos. Bueno, en principio de cuentas, la ley nos establece una fórmula muy básica. Los alimentos se dividen 50% el hombre, 50% la mujer. Es la regla general. Pero no todos los matrimonios son iguales, no todas las uniones son iguales y a veces hay uno que puede aportar más y otro que aporta menos económicamente hablando, si es el caso que trabajen, o puede que uno trabaje y puede que otro se dedique al hogar. Y viene la interrogante, que en estos tiempos aún se me sigue haciendo. Me dicen, abogado, es que mi mujer no aporta alimentos. Yo me quedo así pensando, a ver, escuchando la pregunta. ¿Cómo dices tú que no aporta alimentos? A ver, cuéntame de tu vida. Y luego empiezo a hacer una serie de cuestionamientos para efecto de intentar entender su situación. Le pregunto, oye, ¿se dedica al hogar? Me dicen, sí, abogado, se dedica al hogar. ¿Está pendiente de las labores siempre? ¿Las tiene en tiempo y forma? Sí, no tengo ninguna queja, ninguna duda. Simplemente es que no contribuye. Yo le digo, momento, en esa hipótesis, la ley dice que cuando la mujer se dedica al hogar y tiene las labores en forma, entonces esta persona está cumpliendo con su 50%. No tienes por qué establecer que no te da. Entonces partimos de algunas ideas. Eh, es mitad y mitad. La carga de los alimentos es un hecho. Si el hombre trabaja y la mujer se dedica al hogar, pues se entiende que la mujer contribuye con ese 50% que le toca a la ley. Otras cosas a considerar respecto de los alimentos son el principio de reciprocidad. Nos dice la ley que el que da alimentos en algún futuro tendrá el derecho de exigirlos. Es decir, el padre que con todas sus funciones atiende al menor de forma cabal y correcta, llegado el momento en el cual su vida lo tenga en una edad adulta, que ya le batalle, que no pueda por sí solo, tendrá ese derecho de a ese menor hacer dicho reclamo, tanto para el hombre como por la mujer. El mismo derecho surge. Otra regla que tenemos que tener en cuenta es la regla de la proporcionalidad. Esta regla, muchas personas dicen, uy, así que chiste, no funciona esto. Pero ¿en qué consiste la regla de la proporcionalidad? Yo no puedo obligar a alguien a que brinde algo que exceda de su capacidad contributiva. Es decir, yo digo, el menor requiere la cantidad de 50,000 pesos mensuales para poder vivir de forma armónica. ¿Cuánto gana el deudor? No, pues gana 15, pero quiero que me dé todo lo que gana y aparte lo que le falta. No se puede en base a este principio. Y luego viene a esta pregunta, entonces si no se puede, abogado, ¿cómo le hacemos para calcular cuánto le toca? Y viene aquí una serie de cuestionamientos. A ver, primero tienes que tener en cuenta que para calcular cuánto toca de alimentos,
tienes que decirle al órgano jurisdiccional, es decir, al juez, cuántos son los gastos que genere el menor. Y empezando por pues la parte proporcional de luz, agua, teléfono, servicios, etc. Alimentación, calzado, vestido, estudio, útiles escolares, esparcimiento. Este tema en específico que te acabo de comentar, en la mayoría de las demandas de alimentos no se toca. Son muy contados los abogados que tienen la paciencia de explicarle al cliente: hazme un listado detallado de cuántos son las necesidades del menor y, de ser posible, justifícamelas con documentos. Pues, ¿qué tipo de documentos puede ser? Si bien es cierto, uno no anda pidiendo factura de la paletita que le compró al menor, del ticket del camión en el que se subieron, pero hay ciertas formas de ir justificando estas situaciones. ¿Esto qué genera en el juzgador? Genera, primero que nada, objetividad. De esta objetividad que le hace el juzgador, es decir, yo, para poder mantener a este menor, requiero por mes, por dar un número aleatorio, puede ser más, puede ser menos, cada situación es distinta, la cantidad de 15,000 pesos. Dice la madre, dice el padre que tiene el menor y está demandando a la otra persona. Requiero 15,000 pesos, juez. ¿Te van a dar esos 15,000 pesos hacia la de ella? No. Recuerda las primeras reglas. ¿Cómo se surten los alimentos? Los alimentos son 50% hombre, 50% mujer. Partiendo de esa regla, esos 15,000 pesos te tocan 7,500 a ti y 7,500 a la otra persona. Entonces, de ahí la proporcionalidad. Si usted nomás le dice al juez: ¿sabes qué? Esta persona no me da alimentos, esta persona no es constante, esta persona no cumple con su obligación, el juez, sin hacer mayor pregunta, va a dictar una pensión provisional. ¿Sabes qué? De lo que gane la persona, descuéntesele un porcentaje. ¿Cuánto va este porcentaje? Tenemos desde 1% de descuento hasta un 30%. Es el promedio. Existen juicios en los cuales se extiende 35, 40 e incluso en algunos casos muy específicos hemos logrado llegar hasta el 50% de todo lo que le ingrese al deudor. Pero bueno, tenemos un parámetro. Ya el juez saca un 1% o saca un 30%. ¿Este 30% de dónde lo saca? Bueno, lo saca de una legislación laboral en la cual, fuera del Código Civil, establece que a un trabajador no se le puede quitar más del 30%. Oye, pero ¿qué pasa si esta persona no es trabajador? Es patrón y sus ingresos fluctúan, es decir, un mes tiene tanto, otro mes tiene tanto, otro mes tiene tanto. De ahí la importancia de hacer esa planilla que te cuento de los gastos para poder acreditarle al juez. El juez va a decir y va a crear medios, pero si no le das elementos suficientes para que pueda decir sobre qué situación va a aplicar X o Y medida, pues lo dejas atado de manos. Si bien es cierto, la situación de los alimentos es de orden público, es de interés social, ¿qué significa esto? Que el juez debe de velar en todo momento por los menores, está autorizado para practicar todas las diligencias que tenga a su disposición, pues muchas veces simplemente con estipular un porcentaje de todo lo que gane, consideran que ya no hay necesidad de practicar mayor diligencia alguna. Entonces vamos a recapitular un poco. Los alimentos es todo lo necesario para que la persona pueda subsistir. Es lo básico. La ley nos dice de forma clarita para que no le anden queriendo ver la cara referente a que, uy, esto no, esto sí, esto es un lujo, te estás excediendo. Como mínimo, comida, calzado, vestido, lugar donde vivir, educación, todo lo necesario para esa educación, asistencia en caso de enfermedades, y si tienes niños con capacidades diferentes o con algún problema, estás obligado a
seguir con esa manutención hasta de una forma indeterminada. Eso es lo más básico. Tenemos también que hablamos del principio de proporcionalidad, es decir, cuánto le descuento. Este principio va, recuerda, en función de los ingresos de la persona. Si una persona gana muy bien, pues puedes tener un buen descuento. Si esta persona gana muy mal y no tiene otra fuente de ingreso, pues es muy posible que tu pensión sea más pequeña. Hablamos de la distribución. Cuánto le toca a él, cuánto le toca a mí. Quedamos que la ley dice que vamos 50 a 50%. ¿Cómo calculamos cuánto me puede tocar de todo lo que gana en el mes? El órgano jurisdiccional, la fórmula más fácil que tiene es establecer un porcentaje que va desde un 1% hasta un 30% como mínimo. Casos excepcionales puede llegar a fijar 35, 40 o hasta un 50. ¿Por qué manejo 1%? Hay casos de empresarios en los cuales ganan muchísimo dinero de forma mensual y porque gane la persona 5 o 6 millones de pesos mensuales no significa que le van a quitar el 30%. Entra la valoración que te decía. Si gana 10 millones de pesos no le vas a quitar 3 mensuales por el 30% de alimentos. Es una barbaridad pensar que el menor requiere 3 millones de pesos mensuales. Hay criterios que dicen que lo tienes que tener acostumbrado en el mismo entorno que se ha venido manejando. Bueno, si mi entorno requiere 3 millones de pesos y el papá gana 10 y estoy dentro de la hipótesis, entonces sí, para no desestabilizar a ese menor, se podría llegar a autorizar una pensión de ese nivel. Pero si no es el caso, entra la planilla. ¿Cuánto necesita ese menor para poder subsistir? 50,000 pesos mensuales. Si sacamos la proporción entre 1% y a 30% y gana 10 millones la persona por mes, pues estaríamos viendo que sería una fracción de ese margen. Pero, como te decía, son casos especiales. Caso promedio, juzgado te pone un porcentaje. Otra pregunta es, oye, por un hijo, ¿cuánto me toca? Regularmente vamos de un 15 hasta un 25. Si son 2 hijos, pues lo subimos a un 30 a la llegadita. Si son más hijos, pues hasta un 35 si se acredita la necesidad. Error muy común es que como es tan sencilla la demanda de alimentos, no prestan cuidado a ese tipo de detalles. Dicen, es de orden público, juez, investígale. Recuerda que los juzgados tienen mucha carga de trabajo y tienes que darle herramientas. Si no les das herramientas, ellos se van con la fórmula más fácil. Le pongo el 30%, se acabó y no investigo. Hay gente que me dice, oye abogado, es que yo tengo el 30% de pensión y la verdad no me alcanza. De veras. Y no lo despilfarro, lo agarro para lo que es. Y no me alcanza. ¿Qué debieron de haber hecho? Desde un principio, establecer una demanda sólida, estipulando todas las necesidades del menor. ¿Sabes qué? Esto y esto. Y aparte hace esto y esto otro. Y justificarlo y en su momento demostrarlo en juicio. ¿Para qué? Para extender esa pensión. Espero que esta información te sea de mucha ayuda. Vamos a dejar acá abajo en la descripción del canal unas hipótesis que maneja la ley de algunos estados de México para que tengas idea de qué consideran los alimentos y no te quieran ver la cara en un futuro. Es que eso no lo dice la ley. No, sí lo dice y es extensivo, más no limitativo. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta luego.